espacio afín. A ver, consideremos lo siguiente. Vamos a poner como un ejemplo, ¿no? Porque en realidad son prácticas. El conjunto que vamos a definirlo así. El conjunto S, que estaba formado. Cuando pongo X rayita significa que es un punto del espacio R3, del espacio vectorial R3. Ese punto cumple o satisface la ecuación X más 2 veces Y más Z es igual a 2. Claramente se les recuerda que es una del plano, ¿no? La ecuación del plano. X más 2 veces Y más Z igual a 2. Entonces el conjunto S está reflejando o está describiendo un plano. Queremos verificar que este es un conjunto convexo, o sea, es un conjunto convexo. Nuestra idea geométrica nos dice que en efecto es convexa, ¿no? O sea, como que no hay duda, claro, pero eso es la geometría. Pero otro es que hay que fundamentar, comprobar, desde el punto de vista de la definición de convexidad, ¿no? Formalmente, quiero decir. Entonces veamos la solución. Hay que notar que eso es convexa. La idea, cuando ustedes quieren graficar una recta, un plano, usen la forma intercepta. Es rápido, ¿no? Para poder tener la idea geométrica. Claro, cuando ya está en el espacio de 4 dimensiones, ya hablaremos de hiperplanos, ¿no? El espacio n dimensiones mayores que 3 ya son hiper. Ni siquiera pueden graficarlo, pero tienen la idea que así es, ¿no? El plano sigue siendo plano en cualquier dimensión, ¿ya? Entonces, por lo menos geométricamente lo pueden hacer hasta 3 dimensiones. Plano, recta también, obviamente, y también línea, ¿no? Pero ya. Por ejemplo, este plano, si usaran la forma intercepta, obviamente usted está en el espacio tridimensional. 3 dimensiones, ¿no? Usualmente se escribe así, o no tiene necesariamente por qué estar en este orden, pero se acostumbra ya prácticamente. El eje de las X, el eje de la Y y Z. Esto puede rotar, pero es la costumbre. ¿Sí? Entonces, aquí en el plano, debemos visualizar, tener la idea por lo menos cómo se extiende este plano. Cuando digo la forma intercepta, es justamente por qué puntos toca los ejes coordenados, ¿no? Pasa cruzando los ejes coordenados. Ajá. Entonces, por ejemplo, a ver, si X fuera 0, Y fuera 0, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlos así, con nombres. A ver, para ver la forma intercepta, ¿no? Si X fuera 0, Y fuera 0, naturalmente implicaría, ¿no? Que la Z es 2. En la ecuación, ojo. Aquí. Si X es 0 y es 0, Z es 2. Muy bien. Eso genera un punto. De la misma forma, si la X fuera 0 y la Z fuera 0, esto implicaría que la Y sería 1, ¿no? Y sería 1. A ver, finalmente, si la Y fuera 0
y z fuera 0, eso significaría que la x, acá estamos reemplazando en la ecuación, x sería 2. X sería 2. Este mismo hecho se usa cuando está en la recta también, en R2. ¿Ah? La primera, esto genera un punto. Vamos a ordenar las coordenadas 0, 0, 2. Estoy ordenando los puntos X, Y, Z, ¿no? El siguiente también genera un punto. Sigue siendo el punto 0, la Y es 1, la Z es 0. Genera el punto 0, 1, 0. Y esta genera el punto, la X es 2, Y es 0, Z 0. ¿Ven? ¿Qué son estos puntos? Son puntos que están en los ejes coordenados. Entonces, si tomamos una escala apropiada, aquí está el eje X. El eje X. Bueno, vamos a ponerlo por acá, 2 unidades, ¿no? En el eje X. Por aquí estaría el punto 2, 0, 0, en el eje coordenado, ¿no? Aquí. De la misma forma, el punto 0, 1, 0, fíjense que la Y es 1, estaría a una unidad del origen de coordenadas, ¿no? El origen está aquí. Vamos a poner por acá. Este sería el punto 0, 1, 0. Ahí está. Este es el punto. Y el punto 0, 0, 2, a 2 unidades arriba, ¿no? Más o menos por aquí vamos a poner. En el eje Z. Este es el punto 0, 0, 2. Ahí están los 3 puntitos. 3 puntitos. Entonces el plano, esta ecuación del plano, pasa por estos puntos. No voy a marcarlo las orillas porque ustedes pueden pensar que allí termina. No, pasa por esos puntos. Quiere decir que obviamente nuestra idea geométrica está ahí, ¿no? Este plano. Ahí, ¿ven? Pasando por estos puntos, ese plano se extiende así, siguiendo, ¿no? El plano, caramba, eso, más arriba vamos a poner, se extiende el plano. Entonces podemos decir, así, ¿no? Podríamos tomar como idea de esa extensión del plano, ¿no? Ajá. Entonces esos 3 puntos están metidos en este plano. Y sigue, eso que he marcado es intuitivo, sigue, obviamente. O sea, todo esto conjunto de puntos que están en su interior, todos pertenecen al plano, todas. O sea, está lleno esto, una infinidad de puntos, todas, obviamente. Entonces, esa de marcar los puntos que pasan por los ejes coordenados ha sido la idea geométrica, ¿no? Para poner la regla, pues, y extenderla el plano. Entonces, nuestra línea acá frontera termina y se extiende. A eso es lo que estamos denominando el conjunto S. Entonces, queremos averiguar que este conjunto S es convexa. ¿Convexa en qué sentido? Cuando este conjunto S se dice que es convexa. Se dice que es convexa cuando se tome un par de puntos, cualesquiera, ojo, cualesquiera o para todo. Nunca terminaríamos, ¿no? Tomar 2 puntos, cualesquiera del conjunto S. Se me ocurre tomar aquí este punto, cualquiera dice, digo, PQ, PQ. Otro punto, cualquiera también. Se me ocurre tomar ahí otro punto, Q, punto Q. Entonces pongo la regla, trazo un segmento, una línea, ¿no? Que una ambos puntos. Cuando este segmento está totalmente contenido en S, se dice que es convexa para cada par de puntos. Para todo par de puntos que se toma y se genera el segmento y está íntegramente contenido en S, entonces
hay que sentenciar. La conjunto S es convexa. Vamos a comprobar, verificar. Ahora, este segmento PQ que he tomado aquí, claro que tiene infinitos puntos dentro de ella, ¿no? Una cantidad de puntos. Ese conjunto de puntos, digamos que aquí hay una cantidad de puntos y lo podemos llamar X raya, ya que hablábamos aquí. Esta X raya es una terna, pues, porque estamos en R3. Obviamente, ¿no? Entiéndase que esta X raya es más o menos decir como un vector, ¿no? Es cualquier punto X y Z. Cualquier punto X y Z. Si fuera un plano sería X, Y, ¿no? Si estuviera en 4 dimensiones tendría 4 componentes, ¿no? Si estuviera en R5, 5 componentes, crece el número. Muy bien. Entonces, este X, para que recorra todo el segmento PQ, es como extender una línea, ¿no? Una idea que tienen ustedes. Extiendan la línea PQ, una recta. Entonces, truncan la recta. Eso significa que tienen que usar un parámetro para truncar la recta y tomar solamente una partecita, que es un segmento. Eso ya se ha estudiado ya. Se escribe así, ¿no? Se extruye un parámetro, lambda. Se escribe lambda veces P más 1 menos lambda Q. Entonces, para que este X no recorra toda la línea, solo recorre el segmento, el parámetro influye en el lambda. El lambda solo debe estar entre 0 y 1. Es lo que se usa para la convexidad, ¿no? Cuando lambda es 0 está en un extremo, ¿no? Cuando lambda es 1 está en el otro extremo. Y cuando lambda es cualquiera de 0 y 1, recorre cualquier punto del segmento. O sea, está representando todos los puntos de este segmento P, Q. Correcto. Entonces, decir que este conjunto S es convexa, vamos a decir así. Si tomamos cualquier par de puntos, ¿no? Para todo o para cada par de puntos que pertenece a este conjunto S, ya, digo para todo punto P, Q, pertenece al segmento, el segmento, o sea, ese segmento que hemos marcado arriba, está totalmente contenido en S, entonces decimos que este conjunto S es convexo. Ahora, ¿qué pasaría pues si este segmento PQ no está totalmente contenido en S? Ah, no es convexo, entonces negar eso significa que es cóncava, pues. ¿Se acuerdan de la canción Cóncava y Convexo, no? Si no es uno es el otro, pues. Ah, vamos a verificar esto. Entonces, consideremos no perder de vista este hecho. Fíjense cómo se escribe cualquier punto del segmento. Este es clave. Siempre tienen que tenerlo presente. Esta X raya es lambda veces P, 1 menos lambda por Q. Y esta X se comporta, X raya, conforme la dimensión en que se encuentre. Pues en este caso X, Y, Z. Muy bien. Vamos a verificar formalmente. Este par de puntos que he tomado aquí, PQ, vamos a ponerle sus coordenadas. Entonces, no es para asustarse, pero voy a poner la demostración o la comprobación de que S en efecto es convexa, ¿no? Este conjunto S, este plano que me he dado es convexa, ¿no? Convexa. Si consideramos P, y hemos dicho un punto cualquiera, voy a poner sus coordenadas, voy a distinguirla. A ver, yo voy a llamarlo X sub 1, Y sub 1, Z sub 1. Esas son sus coordenadas de P. De la misma forma, las coordenadas
de Q. Voy a llamarle X sub 2, Y sub 2, Z sub 2. Muy bien. Si estoy considerando este punto, este es clave, que pertenece a S, entonces debe satisfacer la ecuación que genera esta S. Cuando digo satisfacer la ecuación que genera el S, ¿cómo medí el conjunto? Así, ¿no? Esta, X más 2Y más Z igual a 2. Cualquier punto que se tome de este conjunto S debe satisfacer esta ecuación del plano. Bueno, si no satisface es porque no están tomando los puntos del plano, es clarísimo. Muy bien. Entonces digo, estos puntos P y Q cumplen o satisfacen la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Dice X sub 1 más 2 veces Y sub 1 más Z sub 1 es igual a 2. Eso es para P. Similarmente, sería para el punto Q. Satisface la ecuación. De nuevo, X sub 2, ahora para estas coordenadas, 2 veces Y sub 2 más Z sub 2 es igual a 2. Eso satisface la ecuación del plano, ¿no? Esto lo vamos a necesitar, obviamente. Ahí está, vamos a marcarle con 1. Ahora, una vez que ya hemos descrito los dos puntos, ahora hay que notar que se cumpla, ¿no? Entonces, hay que demostrar, esta es la clave, voy a escribir qué cosa hay que hacer. Veamos que esto no se cumple el concepto de convexidad. Es decir, el lambda veces P, el segmento, ojo, lambda veces P, 1 menos lambda veces Q, este es el segmento, ¿no? ¿Dónde debe estar? Este es el segmento, el genera el segmento, o sea, el X raya que habíamos ya. Hay que probar que esto está en S, esté en el conjunto. De eso se trata, la verificación. Ajá, si vamos a probar esto, entonces vamos a describir lambda veces P más 1 menos lambda Q. Vamos a describir esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Sería lambda veces P. No, de repente descuidan qué cosa es esto a suma, no es más que la X raya, ¿no? Porque la X raya, o sea, el X, Y, Z, pues, ¿no? Eso es, pues, el lambda veces P más 1 menos lambda veces Q. Y esto es lambda veces, voy a sustituir, ¿quién es P? P tiene coordenada X1, Y1, Z1. Ajá, vamos a escribir. X sub 1, Y sub 1, Z1. Más, dice, 1 menos lambda por Q. Q tiene coordenadas X sub 2, Y sub 2, Z sub 2. Ahí está. Y este lambda, pues, multiplica a cada componente. 1 menos lambda también multiplica a cada una de las componentes. Luego suman las primeras componentes, suman las segundas componentes, suman la tercera componente, y lo que se tiene es un punto de esta forma. Lambda veces X1, ¿no? Más 1 menos lambda por X2, eso sería como primera componente, ya sumando. Lambda veces Y sub 1 más 1 menos lambda por Y sub 2, eso sería la segunda componente. Y la tercera, lambda veces Z1 más 1 menos lambda Z2.
Esa es X raya. Pero esta X raya, ya hemos dicho qué cosa es, pues el X, Y, Z. Si ustedes comparan sus componentes, naturalmente la X viene a ser la primera componente, esta. La Y es la segunda componente, igualando pues pares ordenados, ¿no? Z, etc. Está en la cabeza, está en nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Vamos a echarle una mirada. Ojo, la ecuación del plano está dado por X más 2Y más Z. Tenemos que verificar que eso sea igual a 2, ¿no? Vamos a, entonces, teniendo acá cómo es X, cómo es Y, cómo es Z, vamos a, entonces, a escribir lo que queremos. Entonces tenemos X más 2 veces Y más Z. Esta X lo tenemos aquí en esta pareja. Aquí está la X, aquí está la Y, acá está la Z. Pongámoslo. Vamos a ir colocando aquí. Tal como dicen. X. La X es lambda 1, ¿no? Lambda 1, X1. Más 1 menos lambda, X2. Esa es la X. Estoy sustituyendo. Más 2 veces. Bueno, este 2 multiplica a la coordenada que corresponde a Y, ¿no? Que es aquí no es lambda 1, ¿no? Lambda es único. Más lambda Y sub 1. Más 1 menos lambda de Y sub 2. Eso es Y. Más Z es, ¿no? Z. Z es lambda veces Z sub 1. Más 1 menos lambda por Z sub 2. Entonces hemos reemplazado. Ahora con un poquito de álgebra hay que tratar de factorizar lambda. Y luego factorizar 1 menos lambda, ¿no? Fíjense, aquí claramente se ve, puedo factorar este lambda, también este lambda que está aquí, y este lambda que está aquí. Factorar lambda. De modo que quedaría pues así, ¿no? Lambda que multiplica a X sub 1 más 2 veces Y sub 1 más Z sub 1. Muy bien. De la misma forma, puedo factorizar 1 menos lambda. En este caso, aquí veo, ¿no? 1 menos lambda, por acá también veo 1 menos lambda, y por acá 1 menos lambda. Entonces, factorando, pues quedaría 1 menos lambda que multiplica a X sub 2 más Y sub 2. Perdón, aquí sería está multiplicada por 2, ¿no? Por 2. Entonces aquí sería 2 veces, sería. 2 veces. 2 veces Y sub 2 más Z sub 2. A eso llegamos. Y ya en esta parte se vuelve interesante. Acuérdense que aquí estos puntos X sub 1, Y sub 1, Z 1, ¿qué cosa satisface? Fíjense aquí, es 2. X sub 2 más 2 veces Y sub 2 más Z sub 2 también es 2. Pongámoslos allí. Entonces voy a pedir ayuda a 1 que tengo arriba. Digo, a ver, entonces por 1, por la expresión 1 arriba, puedo decir entonces que se tiene. Vamos a poner. Se tiene. Entonces está clarísimo, ¿no? Que por 1
esta suma es 2. Esta suma también es 2. Por lo tanto, estamos diciendo que X más 2 veces Y más Z es igual a 2 veces lambda más 2 veces 1 menos lambda. Si cancelamos 2 lambda con menos 2 lambda, por acá, queda 2, pues, ¿no? Esto es igual a 2. En efecto, como X, Y, Z era cualquiera, entonces se cumple, pues, que en efecto, esa X está en el conjunto, ¿no? Se está comprobando de manera muy general, ¿no? Podríamos decir, por tanto, X raya pertenece al conjunto S. Que es lo mismo decir, ¿quién era X raya? Era lambda veces P, ¿no? Más 1 menos lambda veces Q está en S. Y como PQ era cualquiera para todo, entonces de esa forma podemos decir o concluir que este conjunto S es un conjunto convexo. Esa es formalmente la prueba que podamos dar, ¿no? Entonces la moraleja, ¿no? Cualquier plano es un conjunto convexo. Ojo, también ya vimos, cualquier recta también es un conjunto convexo, ¿no? Decía que cuando se van para el espacio de 4 dimensiones, adelante, ya hablamos de hiper, ¿no? Formalmente hablamos de hiperplanos, formalmente. Una característica que tiene la ecuación del plano, aquí cuando hemos dibujado, para los que ya estudiaron pues un poquito de geometría, el álgebra lineal, saben que la ecuación de un plano solo depende del vector normal, ¿no? Y un vector que se tome del plano, cualquiera. Entonces el vector normal siempre pues está apuntando, ¿no? Ortogonalmente. En este caso, ¿no? Se me ocurre decir, de repente esto puede ser normal, vector normal. Este vector normal cae perpendicularmente en el plano. Bueno, de eso nomás depende la ecuación del plano. Entonces se toma un punto cualquiera, un punto conocida del plano, cualquiera he dicho, cualquiera, y otro arbitrario cualquiera también. Entonces, la ecuación del plano no es más que el producto interno. Así es. Es decir, la ecuación de este plano es el producto interno del vector normal al plano, un punto arbitrario del plano cualquiera, y el punto conocido de ahí. Ese producto interno, esa es la ecuación del plano, más sencillo. Entonces siempre está presente el vector normal al plano, ¿no? O hiperplanos, no se puede simbolizar con H si queremos. Es un conjunto, pues, ¿no? ¿Un conjunto de qué? De puntos de Rn, del espacio vectorial Rn. Miren, cuando n es 1, n es 2, n es 3, todavía la geometría es conocida, que se había mencionado, pero mayores que 3 ya. Entonces la ecuación de este hiperplano en general puede quedar así. A transpuesta por X, producto interno, es igual a un B. Podríamos denotar así, en general, un hiperplano. Entiéndase este A, es también un vector, ¿no? Podríamos
denotar como una matriz columna, ¿no? Así, A sub 1, A sub 2, A sub n. A sub n. A sub n. Es un vector, pero es un vector columna. Entonces su traspuesta, no. Traspuesta de la matriz cambio de filas por columnas, ¿no? Entonces ya tiene A sub 1, A sub 2, sucesivamente, n componentes, ¿no? Ahí está, A sub n. Ese producto interno igual a B, eso es, en general, un hiperplano. Resulta que este hiperplano, cuando le ponen ese espacio n-dimensional, ¿qué hace? Separa en dos espacios. Mira nuestro ejemplo nomás del plano que tenemos acá, mira. Ustedes tienen el espacio tridimensional aquí. Tridimensional. Tres dimensiones. Y cuando dibujan este plano, que es el ejemplo que hemos puesto, lo exterior se extiende, ojo, ya hemos dicho que este plano se extiende. ¿Qué hace? Separa, ¿no?, el espacio en dos. Esto le sirve de frontera, ¿no? Este plano que he dibujado. Separa en dos, ya llamaríamos semiespacio, ya llamaríamos, en dos semiespacios, donde la frontera o la cara sería este plano. Eso mismo hace cuando se van a otra dimensión, 4, 5, etc. Esa idea queda. Entonces se llama la separación, ¿no? Entonces el hiperplano separa al espacio en dos semiespacios. Solamente para entrar al ejemplo. Define dos semiespacios. Cuando ustedes hacen la geometría o lo dibujen, este hiperplano va a generar dos semiespacios. Entonces podríamos llamarlo, ¿no?, así. H menos, no quiere decir que es negativa, sino simplemente para distinguirlo, H menos, uno posterior, otro inferior, por no decir así, entre comillas, que sería así. Uno de los semiespacios podría ser conjunto de todos los puntos. El espacio Rn. Mire, si no ponen el espacio Rn, pueden poner el espacio en general, el espacio euclidiano. Tal que A transpuesta por X es menor o igual que B. Claro, ya está tomando una parte del semiespacio al desequilibrar la igualdad. Ya no es la frontera, pues. Y el otro sería, podríamos marcarlo con H más. También lo mismo, el conjunto de todos los puntos de Rn, de modo que el producto interno de la transpuesta de A con X es mayor o igual que B. Entonces, esos son los dos semiespacios. Y resulta que estos son también convexas. Este hiperplano que está acá también es convexo. Son conjuntos convexos. A ver, mirando nuestro ejemplo arriba, el ejemplo anterior, ¿cómo separaría el espacio? Obviamente en dos. ¿Cuáles son? Aquí de la ecuación nomás nos guiamos. Ya tenemos. A ver. Vamos a ponerlo como ejemplo, consecuencia del anterior. A ver, digo, por ejemplo. Y en lugar de ponerle H, el ejemplo que puse arriba, perdón, S, voy a ponerle H. A ver, solo para quedar bien, ¿no? Ya, a ver, H. Conjunto de todas las X raya de R3. ¿Con qué cumplía? Allá, X más 2 veces Y más Z igual a 2. Eso era, ¿no? Así era. Entonces aquí ya sabemos que era un plano, lo hemos dibujado, incluso ya comprobamos que era convexa. Entonces digo,
aquí se tiene. Si ustedes quieren mirarlo como la ecuación del hiperplano que vimos arriba, entonces claramente tendríamos aquí A transpuesta, o sea, su normal, sería 1, 2, 1, ¿no? Y el B sería 2. Hola, 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 me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. Ya, aquí la señal se fue un poco, un matito. Ya, entonces la respuesta sería uno. Miren, saquen solamente los coeficientes. Claro, cuando uno tiene la ecuación de un plano, un momentito, queríamos hacer notar, ¿no? H como el conjunto de todas las X raya de R3, tal que X más 2 veces Y más Z era igual a 2, ¿no? Era igual a 2. Entonces, en esta ecuación se tiene, ¿no? Se tiene A transpuesta es el vector 1, 2, 1. Decía que esto sale de los coeficientes aquí, ¿no? 1, 2, 1. En un plano, automáticamente eso pues es el vector normal. Y este 2 sería el B. Entonces, si queremos definir los dos semiespacios, serían así, ¿no? Los dos semiespacios, ¿no? Los dos semiespacios asociados a esta ecuación se puede escribir así. A ver, en el caso de H, que le hemos denotado H menos, semiespacio lo escribiríamos así. Conjunto de todas las X de R3, ¿no? Tal que. En este caso sería X más 2 veces Y más Z menor o igual que 2. O en el caso H más sería el conjunto de todas las X de R3 tal que X más 2 veces Y más Z sería mayor o igual que 2. A veces se toma estricta, ¿no? Pero aquí estamos considerando menor o igual que 2 o mayor o igual que 2. Resulta que estos semiespacios que están aquí, ambos, estas son convexas. Son convexas. Y se puede, si es que no lo han probado, lo podemos hacer ver, ¿no? Que en efecto es convexa. Menos mal que no se borró. Aquí todavía tengo, decía, por ejemplo, esto separaba, ¿no? Al espacio tridimensional en dos semiespacios que son generados por esta ecuación del plano. Si este plano es convexa, ¿no? De hecho, pero también lo es los semiespacios. Dos, claro, dos semiespacios. También se puede verificar de manera muy general que es convexa. Veámoslo así, de esta forma. A ver. Por ejemplo,
Vamos a ponerle como ejemplo, por no decir problema, ¿no? Es un semiespacio. Está mejorando. Un semiespacio S Rn, el espacio vectorial Rn, es un conjunto convexo. Entonces, fíjense que estamos hablando del espacio, del semiespacio generado, ¿no? Cualquiera. Entonces vamos a verificar a ver la convexidad. La prueba. Vector de R. Digamos que el B pertenece a los reales, ¿no? Un ratito se fue la energía. Ok, la batería, ¿no? Ok, ahora sí, ya. Mientras que B pertenecía a los reales. Pertenece a los reales. Entonces, definamos pues, porque había dos A. ¿Qué hacen para el otro semiespacio? Definamos, voy a tomar una nomás, pues obviamente. El semiespacio. Vamos a llamar el semiespacio S como el conjunto de todas las X de Rn, tal que A transpuesta, el producto interno, ¿no? A transpuesta por X menor o igual que B. Ustedes hacen para mayor o igual que B. Es lo mismo en realidad. La prueba sigue la misma secuencia. Entonces quieren probar que este conjunto es convexo. Como está en el espacio n-dimensional, bueno, hay que imaginarse nomás pues cómo es la geometría. No, ni siquiera pueden dibujarlo, pero las propiedades se mantienen. Eso es lo importante, ¿no? Para la prueba consideramos entonces un par de puntos, cualesquiera del conjunto este, ¿verdad? Entonces digamos, sea P, P, Q, cualquier punto que pertenece al conjunto S. Y el lambda, que ya sabemos que el parámetro lambda varía entre 0 y 1. Y ya está. Entonces podemos afirmar lo siguiente. A transpuesta multiplicada por, ojo que esta X se puede escribir como lambda veces P más 1 menos lambda por Q, esta X. Es un punto cualquiera, eso ya vimos en el ejemplo anterior. Entonces puedo escribir lambda veces P más 1 menos lambda veces Q. La prueba es bastante sencilla, como ven. Ya está. Esta es igual. Aquí se puede distribuir este producto. Lambda es un parámetro real, así que puedo hacer que lambda multiplique al producto interno de A, transpuesta de A por P, ¿no? Luego más A transpuestas por 1 menos lambda por Q. Similarmente, lambda es constante, 1 menos lambda también es constante, que multiplica A transpuesta por Q.
Así quedaría. Pero fíjense que por la definición que tiene aquí el conjunto S, cualquier punto que lo pongan aquí, esta X raya podría ser P. Esta X raya podría ser Q. Podría ser cualquier otro punto del conjunto S, cualquiera. Por lo tanto, tómenlo así. A transpuesta por P, esta necesariamente tendría que ser menor o igual que B. De la misma forma, ¿no? A transpuesta por Q también tendría que ser menor o igual que B. ¿Correcto? Entonces, con el primer miembro, en este momento vamos a desequilibrar. Cuando ponemos la cota de este producto interno, aquí esta igualdad ya pues se va a traducir en una desigualdad, que sería de esta forma. A, ¿no? Transpuesta. Esta suma que tienen aquí, lambda P más 1 menos lambda por Q, es cualquier punto. Es cualquiera. Por lo tanto, esta sería menor o igual lambda por B más 1 menos lambda por B. 1 menos lambda por B. Aquí se puede simplificar lambda veces por B menos lambda veces por B, de lo cual simplemente en el segundo miembro de esa desigualdad queda B. Ya pues, se comprobó, ¿ve? Se comprobó. ¿Qué se ha comprobado? De que A transpuesta por X raya es menor o igual que B. Entonces, se ha llegado a esto en general. A por T por X raya es menor o igual que B. Eso está confirmando que en efecto está indicando que lambda veces P más 1 menos lambda veces Q pertenece o está en el conjunto S. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, obliga a decir que el conjunto es convexa, ¿no? Por lo tanto, el conjunto S es convexa. En este caso, este conjunto X es un semi-espacio. Muy bien. La intersección de conjuntos convexos es convexa. Voy a hacer para dos conjuntos nada más. Vamos a tomar como ejercicio. Ya que esta es estrictamente una prueba, la idea está basada principalmente pues, en la idea de conjunto, ¿no? En la intersección de conjuntos, simplemente. Entonces voy a decir, formalmente le voy a preguntar así, demuestre que, así, voy a dar los dos conjuntos. Podría haber dado 2, 3, 4, n conjuntos, ¿no? O infinitos. Sea S sub 1 y S sub 2, solo para que tomen la idea de cómo se hace. Dos conjuntos. Vamos a partir de esa premisa, dos conjuntos. Un poquito para trabajar en abstracto, ¿no? Sean dos conjuntos convexos. Partimos de ese hecho. Son las hipótesis del teorema, ¿no? Entonces, otra vez. Entonces, la intersección. S1 es convexa, S2 es convexa. La intersección es un conjunto convexo. Ojo, que la intersección de dos conjuntos es otro conjunto. Es un conjunto convexo.
Bueno, la prueba, a ver. Van a ver que la prueba es sencillísima y está basada en el hecho de la intersección de conjuntos, simplemente. O sea, un juego de la intersección de conjuntos, ¿no? Veamos. Tomemos dos puntos cualesquiera de la intersección. A ver. Sea PQ, P y Q, que pertenecen a la intersección de estos dos conjuntos. ¿Ya? Y consideremos pues que el parámetro que vamos a considerar siempre está en ser y 1. Eso no va a cambiar, dado que queremos un segmento que genere PQ. PQ. Y hasta partimos por ese hecho. Tomamos dos puntos cualesquiera que pertenecen a la intersección de conjuntos. Bueno, por la definición de intersección, si P y Q pertenece a la intersección, es que porque pertenece a ambas, ¿no? Pertenece a S1 y pertenece a S2. ¿Qué cosa es definición de intersección? Ajá. Entonces, tenemos estos dos hechos. Bien. 1. PQ pertenece a S1. ¿No? PQ, el conjunto P y Q, pertenece a S2. ¿No ves que está en la intersección? Pero este conjunto, S1 es convexa. Entonces, si PQ pertenece a S1, al conjunto S1, entonces, acuérdense del segmento que habíamos construido, ¿no? Lambda veces P más 1 menos lambda veces Q pertenece a S1. Pertenece a S1. ¿Cuál es nuestro argumento? Ya pues, porque S1 era convexa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque S1 es convexa. Por esa razón. Así dice las hipótesis pues, del teorema, ¿no? Ya. Ahora, similarmente, esto se repite lo mismo, ¿no? Si PQ pertenece a S2, muy bien, entonces similarmente sería, es porque lambda veces P, 1 menos lambda veces Q, pertenece a S2. El mismo argumento, ¿no? Solo para S2, ya que el conjunto S2 es convexo. Entonces, llegar a este segundo miembro significa porque S1 y S2 son convexos. Listo, ya está en la prueba. Ahora, si lambda veces P y 1 menos lambda veces Q pertenece a S1, pero a la vez pertenece a S2, es porque pertenece pues a la intersección, ¿no? Definición de intersección. Entonces ya está. Luego, podemos decir que lambda veces P, 1 menos lambda veces Q, pertenece a S sub 1 intersectada con S sub 2. Ya está, pues, listo. Es decir, estamos confirmando que este conjunto es convexo, ¿no? S sub 1, S sub 2 es convexo. Está cumpliendo, ¿no? Es convexo. Hay algunas operaciones muy particulares que se pueden señalar al comportamiento de elementos y conjuntos y que también puede ser un conjunto convexo. Como por ejemplo, tener cuidado esto sí, porque es una construcción que hay que hacer, por ejemplo, para la suma de conjuntos. Ojo, cuidado con lo que digo. Tomarlo
aquí como un ejercicio, ¿no? Un ejercicio. A ver, les digo lo siguiente. Que demuestre, ¿no? Demuestre lo siguiente. Si S sub 1, vamos a partir de esta premisa, que el conjunto S sub 1 y S sub 2 son conjuntos convexos. Partimos de hecho. Partimos del hecho de la convexidad de S sub 1 y S sub 2. Entonces, la suma S sub 1 con S sub 2. Ojo, tengo que describir cómo va a ser esa suma. Es lo que le estaba señalando, que son propiedades que hay que indicar que cómo se da esa suma, ¿no? Bajo qué criterio. Suma de S sub 1 con S sub 2 va a ser la suma de estos elementos. X raya más Y raya, ¿no? De modo que, o tal que, la X está en S1, el conjunto S sub 1, mientras que la Y raya está en S sub 2. Eso va a ser la regla para este conjunto. Es convexa. Si queremos un conjunto definido de esta forma, es convexo. Observen que se hizo una construcción para la suma con reglas como esta, ¿no? Se suma este conjunto, pero bajo este criterio, donde la X es un elemento de S1 y la Y es un elemento de S sub 2. Definida así, este conjunto es convexo. A ver, pues, la hipótesis es que S sub 1, S sub 2 es convexa, ¿no? Vamos a ver la prueba de... Bueno, consideremos un par de puntos. Ya. A ver, podríamos decir, vamos a ponerle W, sea el punto W, otra puede ser una Z raya también, que pertenece a la suma. O sea, dos puntos que pertenecen a la suma. A S sub 1 con S sub 2. Ya sabemos que el parámetro está entre 0 y 1, ¿no? El lambda. Ya está. Entonces, si tomamos este par de puntos, aquí de S sub 1 y S sub 2, entonces quiere decir que para cada uno de ellos existe un par también de puntos que están tanto en S1 como en S2. Podríamos decir, a ver, vamos a ir poniendo nombres, puede ser, existe entonces, puede ser una X raya, para poder distinguir, vamos a poner W, X raya W, el otro podría ser una X raya Z, vamos a poner Z, que esté en S sub 1. De la misma forma, pues habrá un par también que pertenece a S sub 2 por la definición, ¿no? Entonces puedo decir, y de la misma forma, puedo decir una Y raya W y otra una Y raya Z, puedo decir. Que está en S sub 2. Este es un par de puntos. De modo que estos puntos, ¿qué cumplen? Tales que estos puntos, por ejemplo, X, W, Z, XZ, sería W raya, o sea, la suma, ¿no? Esta suma
XW más XZ, esta suma, estoy tomando del mismo conjunto, no se nota acá, tengo que jalar una de S sub 1 y la otra de S sub 2, ¿no? Así dice aquí la definición del conjunto, ¿ves? X es de S sub 1 y la Y es de S sub 2. Entonces aquí tengo que tomar Y, raya W. XW de S1 y esta YW de S sub 2. Entonces, como S sub 1 es convexa, esto pertenece a S sub 1. Similarmente, ¿no? Puedo tomar una Z raya, un punto de S1 y el otro de S sub 2, ¿no? En este caso, pues X, Z más Y, Z de que pertenecen a S sub 2. Y ya está. Por lo tanto, la convexidad lo podemos armar así. Lambda veces W más 1 menos lambda veces Z sería lo mismo que, vamos a reemplazar, ya tengo quién es el W raya y Z raya, acá simplemente tengo que bajar esta información de aquí, ¿no? Aquí, sustituirla. Entonces, reemplazando, aquí sería lambda por X, ¿no? XW más YW. 1 menos lambda, de la misma forma, sería X, Z más YZ. Estoy sustituyendo, ¿no? Este es el W raya y este es Z raya. Por lo tanto, ahora pueden aquí sumar, multiplicando lambda por X raya, tomar este conjunto, estos dos elementos, y luego estos dos elementos separarla, ¿está? Y ya de esta forma se puede escribir ahora lambda veces X. W más 1 menos lambda por XZ. Bien, esto es por un lado, ¿no? Vamos a asociarlo así. De la misma forma, ¿no? Más lambda veces Y W más 1 menos lambda Y Z raíz. Resulta que esta suma pertenece a S1. Esta suma pertenece a S2. Entonces, por lo tanto, este punto que tenemos aquí, esta, pertenece a la suma, ¿no? Pertenece a la suma. Es decir, la suma que tenemos allí pertenece a esta suma, que es S1, S2. Bueno, por lo que estamos señalando aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque esta suma está en S1 y la otra suma está en S2. Ese sería el argumento, ¿no?
O para reforzar, podríamos entonces repetir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lambda veces x w, 1 menos lambda por xz pertenece a S sub 1. De la misma forma, ¿no? Lambda veces YW, me refiero a la otra componente, más 1 menos lambda por YZ pertenece a S sub 2. Naturalmente, siempre cuidando las formalidades del parámetro, o sea, para cualquiera sea lambda, ¿no? Que está entre 0 y 1. Siempre. Entonces, eso hace que podamos concluir que la suma, este conjunto que expresa la suma, S1 con S2, es un conjunto convexo. ¿No? Conjunto convexo. Ven que aquí nos hemos dado una suma de conjunto con una cierta operación que tiene que respetar, ¿no? Y definido así, la suma es convexa. Bueno, le dejo como tarea que comprueben si eso no convexa la diferencia, con la misma regla de arriba, S sub 1 menos S sub 2, ¿no? S sub 2. Bien, vamos a terminar con otro ejemplo. Aunque si no llegamos a concluir, por lo menos va a quedar la idea, ¿no? Veamos este ejemplo. Consideremos un conjunto S. Sea S. El conjunto. Le voy a dar una figura para agilizar las cosas. Voy a poner de la figura 1. Entonces la tarea es que demuestre, ¿no? Demuestre que el conjunto S es convexo. La figura que les voy a dar es lo siguiente. Un triángulo les voy a dar. Un triángulo. De plano, el triángulo interior es convexo, ¿no? No hay duda. Aquí el triángulo tiene estos vértices. El 0, 0, el 2,0 y el 0,2. Ya, estos son los vértices del triángulo. Ahí está. Y todo su interior, ¿no? Todo su interior. Todo el interior. Este es el conjunto S que les estoy dando, ¿ya? Este es el conjunto S, digamos. Y es, bueno, esta es la figura 1 que le estoy alcanzando, ¿no? Esta es la figura 1. Ojo, este es el eje X, el eje Y, o sea, están en el plano, ¿no? Entonces, los vértices de este triángulo es de 0, 0, 2,0, 0,2. Se quiere ver si el conjunto es convexo. Lo primero que hay que hacer es definir el conjunto S, que describe todo el plano, todo el triángulo, la frontera y la región interior.
Este conjunto S está hecho por la intersección de tres semiplanos. Los que están por arriba del eje X, el semiplano que está a la derecha del eje y el semiplano que está por abajo de esta línea que pasa por el punto 0,2, 2,0 por abajo. Intersectan esos tres y genera ese conjunto S. Por lo tanto, para la prueba tenemos que ver cómo son las orillas primero, ¿no? Clarísimo. La prueba, a ver. Primero, entonces tenemos que ver la frontera del triángulo, ¿no? La orilla del triángulo. Ajá. Las orillas del triángulo. La frontera del triángulo sería, ¿no? La frontera del triángulo. La frontera del triángulo, en el caso que está en los ejes coordenados sería sencilla, pues aquí la frontera sería y igual a 0, ¿no? Pues está en el eje X. Aquí en el eje Y la X es 0, esa sería la orilla, X igual a 0. Y la otra orilla es una recta que pasa por el punto 0,2 y 2,0. Hay que determinarlo. Ya, por lo pronto, entonces tenemos aquí Y igual a 0, X igual a 0, la frontera. Y la otra es una recta, ¿no? Bueno, hay que determinarla. Recta que pasa por un par de puntos. La forma punto pendiente, a ver, la ecuación de una línea, la recta que pasa por 0,2 y 2,0. Sencillísima, pues, recta que pasa por un par de puntos. Vamos a fijarnos en 0, a ver, y menos 0, la pendiente, ¿no? 2 menos 0, 0 menos 2, X menos 2. Estoy tomando como referencia el punto 2,0 aquí. Y la pendiente es la diferencia de ordenadas, aquí, ordenadas 2 menos 0 y 0 menos 2, ¿no? Ahí está. Ya tengo la ecuación, por lo tanto, Y sería igual a, aquí tengo menos, ¿no? X menos 2, entre menos 2 menos 1. Mejor dicho, si ordenamos, aquí tengo X más Y igual a 2. Quiere decir que la otra frontera que faltaba es X más Y igual a 2. ¿Qué es esta de aquí, no? Esta. X más Y igual a 2. Esas son las orillas o las fronteras de este triángulo. Entonces, ya dije que el interior es la intersección de semiplano. Por lo tanto, arriba de Y, derecha de X, debajo de XY. ¿Ven? Entonces, la región S quedaría así, ¿no? Y ya la región del triángulo más su interior, ¿no? La región S estaría dado por la intersección de semiplano. Es la intersección de semiplano. ¿Qué es semiplano? La X mayor o igual que 0, la Y mayor o igual que 0, y la X más Y menor o igual que 2. Es lo que habíamos mencionado, ¿no? Arriba de Y mayor o igual que 0, derecha de X mayor o igual que 0, y debajo de esta línea menor o igual que 2. Intersección de semiplano. Por lo tanto, el conjunto S queda definido así, por lo que hemos dicho. Primero hay que describir cómo es el conjunto S. Por tanto, el conjunto S
se puede describir así como el conjunto de todas las X, Y, estamos en el plano, ojo, del espacio vectorial R2, tal que cumplan estas condiciones que están acá, tal que cumpla X más Y menor o igual que 2, bueno, hablábamos de intersección, ¿no? Vamos a ponerle ahí, X mayor o igual que 0 y bueno, Y mayor o igual que 0. Este es el conjunto, es el triángulo ese y su interior. O sea, hay que probar que este conjunto es convexo. Entonces, ya hice ya en la clase anterior, parecido a esto. Se trata de probar que este conjunto S es convexo. De hecho lo es, pero hay que verificar. Muy bien, ahí lo voy a dejar y ustedes terminen.